Well, I'm happy to introduce Es un placer presentar a nuestra siguiente oradora. Voy a ser breve porque vamos un poquito retrasados con el tiempo. Nuestra oradora es Bettina Steibler y a pesar de tener un nombre muy alemán, es francesa y lleva viviendo ya un tiempo en Barcelona. Trabaja como investigadora y profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el tema del derecho, desde 2013 también. Tiene que ver su trabajo sobre los derechos fundamentales y el tema de la Unión Europea. Bettina va a hablar sobre externalizar los valores europeos, el caso del derecho internacional humanitario. Bettina, tiene la palabra. Good morning, everyone. Well, thank you very much for the introduction. And first of all, I would like to thank everyone for this wonderful seminar. I would like to thank especially the foundation, the Juste Foundation, for giving me the opportunity to be here and to present. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por la presentación y agradecer también a todos los presentes el que hayan organizado este seminario tan maravilloso, especialmente a la Fundación Academia Europea de Juste por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí y presentar esta contribución sobre cómo externalizar los valores europeos en el caso del derecho internacional humanitario. No tengo diapositivas, por lo que lo voy a hacer a la manera tradicional. Voy a intentar que esté claro para que no echen de menos las diapositivas. En primer lugar, me gustaría decir algunas palabras sobre el derecho internacional humanitario. Lo voy a llamar por sus siglas, en español DIH. Es el derecho que regula el contexto de las hostilidades por una parte y también trata de proteger a aquellas personas que se han visto afectadas por las hostilidades y aquellas personas que no participaron en estas hostilidades o en que las llamamos fuera de combate, personas fuera de combate. En 2002 se publicó un artículo novedoso sobre cómo la Unión Europea ha entrado dentro del tema del derecho internacional humanitario y lo ha hecho a través de la PESC, la Política Exterior de Seguridad Común. Hoy en día, algunos académicos argumentan que el derecho internacional humanitario se ha convertido en el motor para la implementación y desarrollo del derecho internacional humanitario. Sin embargo, tan solo unas décadas antes, este tema ni siquiera podía imaginarse porque, como ya se ha mencionado anteriormente, cuando hablábamos de las comunidades europeas, al inicio nos referíamos a Europa desde un punto de vista económico. No era la Europa de los derechos humanos que estaba encarnada por el Consejo de Europa. Así pues, al inicio las comunidades europeas y luego la CE y la UE no tenían gran cosa que decir sobre el derecho internacional humanitario. Además, se rechazó en los años 50, en 1952, proyectos sobre defensa y, por tanto, las comunidades europeas no interferían en este área. Sin embargo, como todos sabemos, la integración económica europea avanzó rápidamente hasta el punto que necesitábamos una respuesta a muchos otros temas. Había que democratizarla, había que politizar esta unión y un aspecto de esta politización de la Unión Europea es precisamente la PESC.
Es decir, así fue como se logró en el 92 la política y el marco de políticas comunes. Hoy en día, a pesar de que la Unión Europea es una de las grandes potencias económicas en el mundo, seguimos teniendo algunas diferencias en cuanto a los poderes políticos que posee. Y en ocasiones hablamos de la Unión Europea como un gigante económico, pero también un enano político dentro de lo que es el punto de vista internacional. Y debemos de admitir que hasta el momento, aunque ha avanzado sobremanera, aún no hemos logrado una integración política. Por lo tanto, la Unión Europea aún no tiene una única voz de manera coherente en la escena internacional. Así pues, dentro de esta política exterior y seguridad común, el derecho internacional humanitario se ha convertido en un elemento distintivo de esta acción y ha recurrido a esta PESC para pedir respeto. El respeto que exige el derecho internacional humanitario refleja las convenciones de Ginebra, las de 1949. Se trata de las convenciones más importantes, estas de Ginebra, dentro del derecho internacional humanitario. En estas convenciones tenemos el artículo común número 1, que estipula la necesidad de respetar y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Si se ratifica un tratado, obviamente hay que respetarlo, esta es la base. Pero también tenemos este otro aspecto que es el garantizar el respeto. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ha evolucionado mucho el tema y hoy en día el significado de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario es que existe un mecanismo de cumplimiento descentralizado. Por lo tanto, todos los estados son los guardianes del derecho internacional comunitario y esto es así porque no contamos con un mecanismo centralizado para asegurar el cumplimiento de este derecho. Esto va en contra de algunos derechos para el respeto de los derechos humanos. Como no tenemos este tipo de mecanismo general, todos los países tienen la responsabilidad, es su tarea, el tomar las medidas necesarias para que todos los demás países respeten el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, si hay un conflicto armado en Siria, las partes que infringen los derechos humanitarios son las que están batallando y el resto de países han de tomar las medidas necesarias para que estos países en conflicto respeten el derecho internacional humanitario. Desde un punto de vista realista, no podemos esperar que haya terceros estados que hagan que se cumpla si las partes en conflicto no quieren, pero sí tienen que hacer lo posible para que así ocurra. El contenido de esta obligación está dividido en 3 dimensiones. Por una parte está la prevención, que ocurre en todos los momentos, a través de la formación, la promoción de la ratificación de tratados. En segundo lugar, tenemos la reacción durante un conflicto armado, es decir, vemos que una de las partes no respeta el derecho internacional humanitario e intentamos tomar medidas para que sí se respeten los derechos humanitarios. Y luego tenemos una tercera dimensión tras el conflicto, que es juzgar a las personas del conflicto. Una vez que ha ocurrido el conflicto armado, los estados de las convenciones de Ginebra han de adoptar medidas
para que se juzgue a los criminales de guerra. Este es el entorno general a nivel internacional. A nivel europeo, este compromiso para respetar el derecho internacional humanitario y este artículo número 1 está también dentro de lo que llamamos las directrices para el fomento del cumplimiento de diciembre de 2005 que se actualizaron en 2009. Podemos ver que estas directrices son una especie de transposición de este artículo común 1 a la jurisprudencia comunitaria. Pero a mí lo que me interesa dentro de este contexto, de este seminario doctoral, es cómo esto se refleja en cómo se externaliza a los valores europeos, porque no existen menciones expresas en los tratados fundacionales al derecho internacional humanitario y, por tanto, la Unión Europea no tiene una competencia expresa para actuar en este asunto. Sin embargo, me gustaría señalar lo siguiente, y es que existe una codificación implícita de este derecho a través de los valores de la Unión Europea. Aparecen en los artículos 3 y 21 del Tratado de la Unión Europea, refiriéndose a los conceptos del Estado de Derecho, derechos humanos, el respeto del derecho internacional. Hay una referencia indirecta a al derecho internacional humanitario y así existe una codificación implícita al derecho internacional humanitario. Por tanto, cuando la Unión Europea implementa esta obligación para respetar el derecho internacional humanitario a nivel europeo, esto se deriva del derecho humanitario, pero también de los valores de la Unión Europea y, por tanto, es una manifestación de la externalización de los valores comunitarios. Me gustaría dividir mi presentación en dos partes. La primera, me gustaría hacer una conexión entre el derecho internacional humanitario y defender los valores de la Unión Europea, y por otra parte hablaré sobre cómo el derecho internacional humanitario es la guía a seguir en la Unión Europea. También me gustaría hablar en la última parte de mi presentación sobre algunos ejemplos prácticos. Y esto es importante. Creo que los ejemplos son esenciales porque, en primer lugar, queremos saber cómo se pasa de las palabras a la acción, estos compromisos, cómo se llevan a la práctica, y por otra parte, es importante tener esto dentro del derecho consuetudinario. El derecho internacional humanitario como valor fundacional que guía la acción externa de la Unión Europea. Si seguimos el derecho internacional de la Unión Europea, no puede ser parte de las convenciones de Ginebra y, por tanto, no puede estar ligado al derecho internacional humanitario. Por tanto, porque la Unión Europea no es Estado como tal y, por tanto, no puede ser es una parte de las firmantes de las convenciones de Ginebra, porque los tratados del derecho internacional humanitario solo pueden ser ratificados por estados, no por organizaciones internacionales. Así pues, los tratados fundacionales no mencionan el derecho internacional humanitario. Hay algunas referencias en la revista internacional de la Cruz Roja y se ha intentado que se añadan, pero por ahora no han tenido éxito. De hecho, el Tratado de Lisboa tampoco tiene referencias explícitas. Sin embargo, en primer lugar, podemos decir que las referencias a los conceptos más generales sobre la paz, la seguridad, el derecho internacional, sí incluyen el derecho internacional humanitario. Estos objetivos de lograr la paz y la seguridad sí están codificados en los tratados. ¿Por qué establezco esta conexión? Pues porque el derecho internacional humanitario establece y contribuye a la paz y la seguridad internacionales, evidentemente.
Esto también se observa cuando si hablamos de la observancia estricta y el desarrollo del derecho internacional, incluyen el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas, y esto está muy relacionado con el derecho internacional humanitario. Por tanto, las Naciones Unidas ahora han abrazado este derecho internacional humanitario, y si todos estos elementos se ponen de manera conjunta, vemos una conexión entre los valores que promueve la Unión Europea y el derecho internacional humanitario. Hemos de ver esto a la luz de los últimos movimientos del derecho internacional humanitario y la ley de la paz y la seguridad internacionales. Es decir, las leyes, la legislación onusiana. Al inicio, Naciones Unidas no hablaba tampoco de derecho internacional humanitario, porque si hablaban del tipo de legislación que se aplicaba en tiempos de guerra, tenían que haber aceptado que habían fracasado, porque su misión era la de mantener la paz. Pero, como decía antes, sí han tenido que abrazar este derecho internacional humanitario, y por ello ahora hay un movimiento de convergencia en Naciones Unidas, en Nueva York, y el derecho internacional humanitario. Una de las manifestaciones más importantes de este movimiento de convergencia es el hecho de que el Consejo de Seguridad puede estar cualificado para mostrar que algunas violaciones del derecho internacional humanitario son amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Y cuando hace esto, tiene que ver con el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Y le da poderes muy importantes. El Consejo de Seguridad lo ha hecho en diversas ocasiones e incluso ha autorizado el uso de la fuerza para garantizar el respeto a la paz y la seguridad, especialmente para proteger a los civiles. Y esto está muy claro, existe una conexión entre el derecho internacional, la paz y la seguridad, y el derecho internacional humanitario. Esto es un modo de hacer las cosas. Hay otro, que es quizás más importante a nivel comunitario, y es el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos, como todos saben, es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea. La UE ha utilizado su política para fomentar los derechos humanos para lograr también el respeto al derecho internacional humanitario. Este enfoque se puso fue muy relevante durante el 60º aniversario de la adopción de las Convenciones de Ginebra por parte del presidente. La declaración de la presidencia fue... Bueno, quizás volveré a este tema después. Los derechos humanitarios tienen que ver con la dignidad humana, y este principio también se aplica en tiempos de guerra para el derecho internacional humanitario, y aquí pueden ver dónde se establece un punto de contacto. El uso de los derechos humanos dentro del derecho internacional humanitario y viceversa ha quedado muy explícito en algunas transcripciones de tribunales, por ejemplo el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, y se han hecho menciones explícitas, no solo implícitas. Y aquí existe una convergencia entre el derecho internacional humanitario y el respeto a los derechos humanos.
En este contexto, cuando la Unión Europea ha tenido que hablar sobre la situación de la violación de los derechos humanos en otros países terceros, ha asociado derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y tiene sentido, porque sería sorprendente si la Unión Europea dijera, bueno, en esta situación en concreto, por ejemplo, el caso de Siria, que está pasando actualmente, como decía, sería muy sorprendente hablar solo de la violación de los derechos humanos, pero no hablar de la violación del derecho internacional humanitario. Al inicio era algo caótico, pero finalmente se ha convertido en algo más formalizado. Las declaraciones son más técnicas y se refieren a principios muy específicos del derecho internacional humanitario. El resultado hoy en día es que la Unión Europea trata el fomento del derecho internacional humanitario como subcategoría de su fomento de los derechos humanos. Se trata de una subcategoría, pero que tiene autonomía propia. Hay que tener en cuenta que son dos tipos de legislación, pero sí se tiene en cuenta el derecho internacional humanitario como modo de fomentar los derechos humanos a nivel internacional. Por último, otra conexión que podemos hacer con los tratados fundacionales es la conexión que existe entre el derecho internacional humanitario y el imperio de la ley o el Estado de Derecho. En el contexto europeo se expresa explícitamente que el derecho internacional humanitario es un modo de garantizar el Estado de Derecho. Así, la Unión Europea incluye este derecho internacional humanitario dentro de lo que es el fomento del Estado de Derecho. La cita de la que mencionaba antes es esta siguiente, y es que en la declaración hecha por la Presidencia en nombre de la Unión, con ocasión del 60º aniversario de la adopción de las Convenciones de Ginebra, dicen que el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, es una de las herramientas más fuertes con las que cuenta la comunidad internacional para mantener el orden internacional y garantizar la protección y la dignidad de las personas. La Unión Europea hará todo lo que esté en su mano para fomentar el orden internacional en el que no haya ningún Estado ni individuo que esté por encima de la ley y nadie esté fuera de la protección de la ley. Esta es la cita. Así podemos ver que el derecho internacional humanitario tiene que ver con el Estado de Derecho según lo define la Unión Europea. Desde un punto de vista legal, los valores fundacionales están entrelazados en este derecho internacional humanitario. Si me permiten que hable de la Constitución de la Unión Europea, ahí se señala que los principios han de guiar la Unión Europea y todas las políticas están legitimadas por esos valores y, por tanto, desde un punto de vista legal, esto tiene gran importancia. Y así podemos hacer que las acciones de la Unión Europea tomen responsabilidad por sí mismas, porque todos debemos respetar estos valores. De hecho, la proclamación en el texto constitucional de la Unión Europea, en un espacio en el que se respeten los derechos humanos, genera expectativas tanto a nivel interno como externo. Así pues, la Unión Europea no puede decir simplemente somos un espacio democrático y no hacer nada más. No, al contrario, esto genera expectativas en el exterior también. Si seguimos esta perspectiva, debe promover sus valores no solo dentro de la Unión Europea, sino también en el escenario internacional, si no habrá un doble rasero.
Desde un punto de vista teórico, al menos, la Unión Europea ha de tener esta base. De hecho, la externalización de los valores de la Unión Europea han sido respaldados por el Tratado de Lisboa. Si vemos las disposiciones de la PESC, y voy a citar, las acciones de la Unión Europea han de estar basadas en el Estado de Derecho, la universalidad y indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana y el respeto de los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Como decía antes, esto de lo que estamos hablando está también relacionado con el derecho internacional humanitario. Es decir, la Unión Europea también ha de promover el derecho internacional humanitario a nivel internacional. Por supuesto, cuando vemos cuáles son los objetivos que busca la Unión Europea en su acción externa, la salvaguarda de los valores, intereses fundamentales, la seguridad, la independencia y la integridad, y también la consolidación y el apoyo del Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del derecho internacional, la Unión Europea se ha embarcado en una misión muy ambiciosa, es decir, quiere promover esos valores por todo el mundo. Y por supuesto, es muy difícil el alcanzar estas expectativas, pero como se ha dicho antes también, es muy difícil comparar la teoría con la realidad. Tenemos estos estándares que son muy altos y la Unión Europea ha de hacer todo lo que esté en su mano y tomar todas las medidas razonables para tratar de alcanzar estos objetivos. Repito, dentro de los tratados fundacionales de la Unión Europea se especifican consecuencias legales, no solo consecuencias morales. Y esto es muy importante también, son factores que han de tenerse en cuenta. Yo soy abogada y desde una perspectiva legal esto también es esencial, porque esto intentar hacer lo que esté en su mano por parte de la Unión Europea tiene consecuencias legales. Incluso antes de que entrara en vigor el Tratado de Lisboa, la Unión Europea ya actuaba como si tuviera la responsabilidad de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, se trataba de una de las prioridades de la Unión Europea en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2008. La Unión Europea, como decía, no puede ser una de las partes de las convenciones de Ginebra, pero sí puede adoptar una declaración en la que se comprometa a respetar esta legislación, y es precisamente esto lo que hizo en 2005 cuando adoptó estas directrices para fomentar el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Aunque estas directrices pertenecen a otro tipo de instrumento que no es legalmente vinculante, sí encarnan este compromiso a nivel internacional. Me gustaría hablar a continuación sobre el segundo punto dentro del primero, y es que contamos con una codificación implícita del derecho internacional humanitario en los tratados fundacionales, pero también tenemos un mandato explícito para garantizar el respeto de este derecho, porque lo encontramos, como decíamos, en las directrices para fomentar el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Estas directrices se realizaron en 2005, se actualizaron en 2009. 2009 fue un año importante para el derecho internacional humanitario y para la Unión Europea, también porque se trató del 60º aniversario de las Convenciones de Ginebra. Estas directrices hacen dos cosas, por así decir. Por una parte, adaptan ya lo que existe a nivel operativo, es decir, la Unión Europea
puede utilizarlo en el derecho internacional humanitario, y cuando pensamos en el momento en que se adoptaron, trataban de fomentar el diálogo con Estados Unidos en el tema del antiterrorismo. Se trataba de un momento en el que descubrimos lo que había pasado en Guantánamo y, por tanto, la Unión Europea intentó entablar diálogo y conversaciones con Estados Unidos para tratar de respetar el derecho internacional humanitario, aunque fuera dentro del marco de las medidas antiterroristas. Sin embargo, en estos momentos se aplica a todas las situaciones en las que pueda entrar en juego el derecho internacional humanitario. Así pues, no tenemos una base legal específica que encontremos en los tratados, pero en la práctica estas directrices sí ofrecen, por así decir, una base legal de facto para que la Unión Europea actúe en este ámbito. Incluso si no son legalmente vinculantes, sí representan el compromiso de la Unión Europea para el respeto del derecho internacional humanitario. Representan una señal política importante y demuestran que es una prioridad para la Unión Europea. Cuando hablamos de las directrices, el Tribunal de Justicia dijo que se trataba de reglas de práctica o estado de práctica, no es el Estado de Derecho. No tenían la misma autoridad legal, pero sí había que tenerlas en cuenta. Han sido adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea y representan el consenso de dichos Estados. Y al tratarse también de medidas para la acción externa, también tratan de favorecer el cumplimiento de este derecho internacional humanitario. Así pues, para los objetivos actuales, se declara de manera explícita que los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales y el Estado de Derecho incluyen el fomento del cumplimiento del derecho internacional humanitario. Es decir, si no sabíamos cuál era la línea que vinculaba todos los conceptos, aquí está claro. Las directrices, por tanto, suponen el marco para la acción de la Unión Europea bajo estos valores fundacionales. ¿Cuál es el contenido? Pues bien, las directrices definen, no voy a entrar en detalle, pero sí diré que recuerdan qué es el derecho internacional humanitario, cuándo se aplica en tiempos de guerra, cuál es la relación con otras legislaciones, como por ejemplo el derecho de los derechos, la legislación en derechos humanos, cuáles son también los tratados y convenciones más importantes en temas de derecho internacional humanitario, como las convenciones de Ginebra, la de La Haya, los tribunales internacionales, también tratados y convenciones sobre la regulación de armas de guerra. Es decir, en general, lo que se dice en las directrices es qué es el derecho internacional humanitario, cuándo se aplica y qué existe para tratar este derecho, pero son referencias muy vagas, no entramos en los detalles y, por supuesto, también dejamos de lado posibles temas polémicos en cuanto a la definición de qué es exactamente el derecho internacional humanitario. Es un tema importante porque sí se llega a un cierto consenso, pero no se habla de cuáles son las discrepancias entre unos y otros. Este es uno de los aspectos de las directrices. En segundo lugar, también existen las herramientas que pueden utilizarse para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son estas herramientas operativas? Pues bien, podemos contar con el diálogo político, podemos tener también medidas restrictivas, cooperación con otras instituciones, la lucha contra la impunidad y los delitos, la formación,
el garantizar que los tratados de armas están sujetos al cumplimiento del derecho internacional humanitario, por ejemplo. Estos son tan solo algunos. Cuando vemos cuál es lo que puede utilizar la Unión Europea en su acción externa, vemos que refleja en gran medida cuáles son los instrumentos que tienen todos los países de la Unión Europea para tomar esas medidas a nivel nacional. La Unión Europea puede actuar también como un Estado, aunque por supuesto no es parte de las convenciones de Ginebra por no ser un Estado. Obviamente la adopción de estas directrices es un elemento positivo en cuanto al cumplimiento y aplicación del derecho internacional humanitario, especialmente si tenemos en cuenta, como ya he dicho antes, que no contamos con un laboratorio ni observatorio centralizado. Nada que se dedique específicamente al derecho internacional humanitario. Por tanto, nos basamos en la comunidad internacional para garantizar este respeto al derecho internacional humanitario. Y la Unión Europea también actúa a este nivel porque representa aproximadamente a 28 países que actúan como un solo bloque. Para resumir, el potencial de estas directrices, junto con la constitucionalización de los valores fundacionales de la Unión Europea, tiene un gran potencial. Esta es la primera parte, es la relación del derecho internacional humanitario como valor fundacional de la Unión Europea. Pero, ¿qué pasa con la práctica? ¿Realmente la Unión Europea implementa esta obligación cuando existen elementos de práctica? ¿Realmente el compromiso se queda en palabras o pasa también a la acción? Brevemente vamos a presentar algunos ejemplos de prácticas de la Unión Europea para prevenir violaciones del derecho internacional humanitario, en segundo lugar para reaccionar durante conflictos armados y en tercer lugar, como decía antes, para castigar a los autores de dichos delitos y crímenes. El uso de todas estas medidas también refleja las diferentes facetas comunitarias. El uso de medidas también dependerán, por supuesto, en la magnitud de las infracciones y de las violaciones del derecho internacional. Como actor diplomático, la Unión Europea utiliza en primer lugar declaraciones políticas, públicas, también para denunciar las infracciones al derecho internacional humanitario. Como actor económico también organiza algunas medidas para prevenir las infracciones, para evitarlas, y también puede tomar medidas restrictivas cuando ocurren estas infracciones. Si todas estas medidas no son suficientes, si ninguna de ellas es suficiente, la Unión Europea puede enviar operaciones de gestión de crisis. También existen medidas adaptativas para ayudar a llevar a los autores de las violaciones ante la justicia. En cuanto a la prevención, existen diferentes medidas. En primer lugar tenemos la formación, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí es importante contar con formación, no solo entre las Fuerzas Armadas, sino también la población civil. Y esto es particularmente importante en los países en los que se producen guerras civiles, porque no sabemos si los civiles a lo mejor tienen que acabar en grupos armados y por tanto es mejor saber antes cuál es la ley para poder aplicarla en tiempos de guerra, tiempos de crisis. Por tanto, la formación resulta clave. Además, existe la diplomacia, que quizás es lo más visible en la Unión Europea para fomentar el respeto del derecho internacional humanitario. Se utilizan declaraciones públicas, puede ser el alto representante, puede ser la presidencia. También tenemos las conclusiones del Consejo para saber cuál es la postura
que adopta la Unión Europea en un elemento concreto y la clave de la Unión Europea quizás podemos encontrarla en, como decíamos, en el 50º aniversario de la adopción de las Convenciones de Ginebra de 1949, porque es la que se refiere de manera exclusiva por primera vez al derecho internacional humanitario. Antes hablaba de cómo esto tenía que ver con los derechos humanos y en este 50º aniversario se relaciona por primera vez ambas y se habla del derecho internacional humanitario de manera explícita. Hay otras declaraciones posteriores, las dos más importantes son las que se realizaron en 2009 con ocasión del 60º aniversario, la adopción de las 4 Convenciones de Ginebra de 1949. Ahí la Unión Europea renovó su compromiso, pidió la ratificación por parte de aquellos países que aún no habían ratificado las convenciones, especialmente los protocolos adicionales, porque las convenciones de Ginebra habían sido ratificadas de manera universal. Así pues, contamos con diplomacia multilateral que sí funciona y si ven la página web de la acción externa de la Unión Europea, el servicio externo de la Unión Europea, se pueden descargar esas declaraciones. La Unión Europea también actúa en diferentes foros, como por ejemplo las conferencias internacionales de Cruz Roja y la Media Luna Roja. En estas conferencias, desde un punto de vista del derecho internacional humanitario, son muy importantes porque la Unión Europea se compromete con sus Estados miembros y declara que un año va a promover la ratificación de cierto instrumento o otro, dependiendo del año. Y ahí es donde se ve realmente que la Unión Europea sí respeta sus propios compromisos adoptados. Por supuesto, la Unión Europea también recurre a su estatus de observador especial en Naciones Unidas. Otro modo que tiene la Unión Europea para evitar la violación del derecho internacional humanitario es recurrir a los acuerdos comerciales. Tan solo me quedan 5 minutos, así que voy a darme prisa. En los acuerdos comerciales existen algunas cláusulas de condicionalidad. Ya hemos hablado de esto antes. Básicamente la idea es que no se da financiación si pueden utilizarse para violar e infringir el derecho internacional humanitario. El acuerdo de Cotonú es claro en este aspecto porque existe esta cláusula. Si los 79 estados que forman parte del Acuerdo de Cotonú no respetan un cierto número de principios, entre ellos los derechos humanos, si seguimos la lógica que decíamos antes, el derecho internacional humanitario, puede dar lugar a una suspensión del acuerdo o que se impongan sanciones. Ese tipo de cláusulas se han incluido en diversos acuerdos comerciales con la Unión Europea, tiene con terceros países. También tenemos una política en el ámbito del comercio de armas. Por ejemplo, la Unión Europea ha adoptado una postura común en 2008 y la idea era que los Estados miembros de la Unión Europea no pueden vender armas a terceros países si existe riesgo claro de que estas armas se vayan a utilizar para violar el derecho internacional humanitario. Este es otro ejemplo. También contamos con medidas que al menos tratan de evitar y finalizar estas violaciones del derecho internacional humanitario. Tenemos, como decía, la diplomacia, declaraciones comunes en el lenguaje de sacarlo. Y también contamos con medidas coercitivas, como por ejemplo las sanciones económicas. Existe esa opción por parte de la Unión Europea.
Esas sanciones pueden incluir embargo de armas, que no se pueda recurrir a los fondos. Esto se ha utilizado de manera bastante amplia por parte de la Unión Europea para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario en muchas ocasiones. Por ejemplo, si hablamos de Siria, la situación actual es que hay sanciones contra el gobierno sirio, pero también contra quienes les apoyan, como por ejemplo 235 personas en 67 entidades a las que la Unión Europea ha impuesto sanciones. También tenemos operaciones operaciones de paz, intervenciones militares. En estos momentos contamos con 6 operaciones militares y 9 civiles para garantizar, como decíamos, el respeto de este derecho internacional humanitario. Por ejemplo, hay una misión en Malí para formar a las fuerzas militares y garantizar que se respete el derecho internacional humanitario en el conflicto que existe en ese país. Me gustaría finalizar diciendo lo siguiente, y es que la Unión Europea también ha adoptado un conjunto de medidas para apoyar que se lleve a los culpables o a los presuntos culpables ante la justicia, y lo ha hecho facilitando la cooperación de manera interna entre los Estados miembros, pero también de manera externa mediante el apoyo de la jurisdicción de la justicia internacional. Ya hemos hablado antes de los diversos tribunales, como por ejemplo la CPI. Para finalizar toda mi presentación, a pesar de que la Unión Europea no se suponía que tuviera que intervenir en este tema de derecho internacional humanitario, porque no tenía competencias explícitas, sus valores fundamentales nos dan una nueva perspectiva. Desde un punto de vista constitucional, el respeto de este derecho internacional humanitario se entiende como que forma parte de los valores comunitarios, especialmente los conceptos del derecho internacional, Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. En la práctica, esto se integra dentro de la política comunitaria de promoción de los derechos humanos en un escenario internacional. Esto pertenece a un círculo virtuoso, porque primero teníamos el derecho internacional humanitario, algo que ya existe en tratados y convenciones como las que hemos dicho de Ginebra, y a continuación teníamos los estados europeos que se comprometían a respetar esta legislación, y esto mejoraba a su vez la implementación antes, durante y después de los conflictos del derecho internacional humanitario. La Unión Europea también se proyecta también como un actor global para garantizar el respeto de estos valores y refuerce también su credibilidad a nivel internacional en estos aspectos. Al mismo tiempo, los Estados miembros de la Unión Europea también cumplen sus obligaciones que tienen a nivel internacional, y la manera de cerrar este círculo virtuoso, todo esto contribuye a tener un mejor derecho consuetudinario en cuanto al derecho internacional humanitario. Así podemos esperar que la Unión Europea y Bruselas se convierta en uno de los centros neurálgicos para respetar el derecho internacional humanitario junto con Ginebra, La Haya y Nueva York. Muchas gracias por su atención. Thank you, Bettina. Gracias, Bettina. No quiero ser no quiero ser ofensivo, pero quiero pedirles que miren el tiempo y que traten de atenerse al tiempo asignado. Cuando decía que la Unión Europea no era parte de la Convención de Ginebra,
porque no es un Estado-nación, pero la Unión Europea, si se considera que se ha dado una constitución, de modo que según cierto grupo de constitucionalistas, bueno, también eso pertenecería solo a Estados-nación. Bueno, preguntas, comentarios. Muchas gracias por la presentación tan interesante. Me ha gustado el punto sobre el papel sui generis de la Unión Europea en cuanto a la promoción de los derechos humanos en el extranjero y su respeto. Mi pregunta tal vez se sale un poco de la investigación concreta, pero si no me equivoco, la Unión Europea trató de firmar la Convención Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Luxemburgo lo suprimió debido a ciertos problemas de derecho comunitario. Usted es abogada y yo no. No sé si podría considerar esto también en su investigación y si hay información podría tal vez contarnos un poco el problema jurídico que se planteó. Muchas gracias. Como dijo, según el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, me voy a sentar aquí, la Unión Europea se supone que ha de ser un miembro de la Convención Europea de los Derechos Humanos y, por tanto, tener que ver con la jurisdicción de la Corte de Derechos Humanos o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Efectivamente, el Tribunal de Luxemburgo se negó por el momento a aceptarlo por asuntos constitucionales. Desconozco los detalles de los asuntos constitucionales, aunque sí sé que parece que es más bien un enfoque proteccionista que realmente un problema de carácter constitucional. Lo que se dice es que, en vista de la opinión del tribunal, el tribunal no quiere estar sujeto a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero aún se está trabajando respecto a la participación de la Unión Europea en la Convención. Esperamos que fructifique. En cualquier caso, hay una gran integración de ese cuerpo de derecho y jurisprudencia en el derecho de la Unión Europea, porque así figura en el artículo 6. Nos referimos a la Carta, en la que se habla de los derechos humanos, que es bastante nueva, las tradiciones constitucionales de los Estados miembros de la Unión Europea y la Convención de la Unión Europea de Derechos Humanos y jurisprudencia asociada con ello. No es nuevo, por tanto, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga deseo de integrar aspectos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus propios procedimientos. Cuando hablamos del derecho internacional humanitario, puesto que la Unión Europea no es un agente pleno a nivel mundial, puesto que no tiene su ejército, depende de los Estados miembros. La aplicación del derecho internacional humanitario a la Unión Europea no es del todo claro. Pero hemos de prever que si hay evoluciones en este sentido, y probablemente así será, tal vez el Tribunal de Justicia de Luxemburgo tendrá que aplicar específicamente la jurisprudencia del derecho internacional, del Tribunal de Derecho de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Estoy interesada en la segunda parte de tu presentación cuando hablas de cómo reacciona la Unión Europea a la transgresión y al castigo de los responsables. Me pregunto si conoces los esfuerzos en relación con la justicia transicional. Esta política realmente no es mi ámbito de pericia, me ocupo más de otras cosas. Pero bueno, más allá de esto, ¿cómo usa la Unión Europea su experiencia y su pericia en prevenir y en tratar con los crímenes y las violaciones graves de derechos humanos en la práctica? En cuanto a la prevención, en la práctica hay formación que se llevan a menudo asociados con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es la gran institución que se ocupa del derecho internacional humanitario. Hacen cursos de formación dentro de la Unión Europea, pero también en países terceros, y lo hacen con Estados miembros de la Unión Europea. Depende de los intereses o las prioridades de los Estados miembros para que se trabaje o no con ellos en terceros estados. En cuanto a la persecución de los crímenes, la Unión Europea aprobó medidas para crear la Red Europea sobre el Genocidio, que está integrada dentro de Eurojust, y por tanto hay delegados entre todos los Estados miembros de la Unión Europea, se reúnen, comparten experiencias, también hacen investigación en relación con la legislación sobre cómo mejorarla, también apoyan el establecimiento de dependencias especializadas dentro de los tribunales, pero también en las fuerzas de policía para detener y después encausar a supuestos responsables. Esto, cuando se aplica al tema de crímenes de guerra, se necesita la pericia de otros. No se puede tratar igual un crimen normal, o digamos un asesinato, por decirlo así, normal, con un asesinato dentro de una situación de guerra que requiere dependencias especializadas. Algunas se han creado, por ejemplo, en Francia. ¿Se trata solo de la experiencia de la Unión Europea? Porque también se ha estado alimentando de las Naciones Unidas. Cuando digo que cómo utilizan estas experiencias previas, me refiero a tratar con las experiencias, por ejemplo, en Ruanda, en Bosnia y Herzegovina. Vienen haciendo esta tarea codo con codo con la Unión Europea, con las Naciones Unidas. Es decir, cómo las fuerzas de promoción de los derechos humanos y la diplomacia, cómo se tiene en cuenta, por ejemplo, otros casos que tienen que ver con las Naciones Unidas, por ejemplo, en Libia o en Siria. No estoy muy segura sobre qué es lo que quieres. Utilizan una serie de herramientas específicas en función de experiencias pasadas o aplican otras según los casos. Las herramientas que emplean son las que he mencionado anteriormente. Puede ser formación, puede ser gestiones privadas, pueden ser la adopción de sanciones. En el ámbito del derecho internacional humanitario, esas son las medidas que se utilizan. Te daré un ejemplo. Recientemente en Macedonia se interrumpió el debate en el Parlamento. Mogherini iba diciendo que sí, promovemos la estabilidad y la paz en Macedonia, pero la otra parte de esta promoción de la estabilidad en la región
es que conscientemente están seleccionando determinados agentes políticos y en aras de seguir con el diálogo con esos agentes, hay una serie de graves violaciones de los derechos humanos. No diría yo que son pasados por altos, pero se dejan un poco al margen. Este es uno de los casos donde hay un interés superior al discurso de derechos humanos. Evidentemente, puesto que yo soy jurista y hablo de derecho internacional humanitario y cómo se promueve en la UE, se me ha ido el santo al cielo. Ya volvió. Identifiqué cuáles son las medidas existentes y también el marco jurídico vigente y qué medidas se aplican. En algunos casos existen, en otros casos no. Es obvio que aquí es donde hay situaciones de doble rasero, porque estamos hablando de cuestiones de política exterior y también hay intereses. Por desgracia, el derecho que se aplica al derecho internacional humanitario y derechos humanos no es el único factor que se tiene en consideración. Es obvio que en muchos casos existen problemas donde se decide, bueno, vamos a hacer caso omiso de estas transgresiones, pero a cambio de eso tendremos estas aportaciones. Dejaremos esto por el momento de lado y más tarde tal vez actuemos sobre ello. Pero creo que esto es inevitable cuando se habla de política exterior y sobre todo cuando se habla de la expresión de 28 Estados miembros. Es obvio que en algunos casos algunos Estados miembros que quisieran presionar más para hacer más presión en pro del respeto del derecho internacional humanitario, en otros casos menos, porque pueden tener un interés concreto ahí. Así que ese asunto efectivamente sucede. Esta es una de las grandes limitaciones de este sistema, puesto que no tenemos mecanismo descentralizado y nos apoyamos en la buena voluntad de los distintos agentes. Y esto es problemático, obviamente. En la misma línea iba mi pregunta, porque usted ha hablado de la prevención, también de los mecanismos, también del seguimiento. ¿Cómo se sigue? Es decir, ¿cómo funcionan los mecanismos de seguimiento? Pensaba, por ejemplo, la lista de países a los que no se les deberían vender armas. México, por ejemplo, fue uno de esos casos, porque desde 2006 ha habido muchos muertos y Alemania y México querían firmar un contrato para vender más armas y los 27 se quejaron de que no se firmara ese, o mejor dicho, propusieron que no se hiciera ese acuerdo, mientras que a la vez se habían firmado otros con armas alemanas. Es decir, que no sé si se está tratando de presionar a ese nivel. Bueno, concretamente, en cuanto a los acuerdos sobre armas, está la posición común de la que hablé antes, según la cual normalmente los Estados miembros de la UE no deben vender armas a aquellos países donde hay un elevado riesgo o un riesgo claro de que se van a utilizar para violar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. El problema es que, aun cuando esta es una acción de la UE, está excluido del ámbito de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE. De modo que el Tribunal de Justicia de la UE no puede condenar Estado alguno por incumplimiento de la posición común, puesto que carece de jurisdicción a ese respecto. Aquí es muy importante el problema que se plantea también desde la perspectiva del Estado de Derecho, puesto que hay determinados
determinadas acciones promulgadas por la Unión Europea, pero que no encajan dentro de la jurisdicción del Tribunal de Justicia. De modo que, en último lugar, los mecanismos de supervisión que tenemos son más bien informales. El Parlamento Europeo, por ejemplo, emite resoluciones e informes sobre el asunto, sobre la aplicación de la posición común para poner de relieve posibles discrepancias en la interpretación de la posición común entre Estados miembros de la Unión Europea, puesto que algunos Estados interpretan los requisitos de una forma más estricta y otros de una forma más laxista. De modo que esa es una cosa. Y la otra es que, efectivamente, hay una lista de países donde se han vendido armas y se sabe que se han utilizado después en violación del derecho internacional humanitario. Eso ha pasado con Arabia Saudita. Se publicó un informe hace unos meses sobre eso y mostraba que muchos Estados miembros habían vendido armas a Arabia Saudita, aun cuando se sabía que estas armas se utilizaban en Yemen en violación del derecho internacional humanitario. Puesto que carecemos de la jurisdicción sobre el control, se ha de recurrir a mecanismos de control más informales y también presionar a través de la sociedad civil, puesto que aun cuando hay ocasiones en las que no nos parece que sea muy eficaz, a veces lo es. Por ejemplo, el gobierno francés quería vender, no me acuerdo exactamente el nombre de los aviones, pero eran aviones militares que querían venderlos a Arabia Saudita y, por tanto, hubo una sublevación en la sociedad civil para presionar al gobierno a que no lo hiciera, que no los vendiera. Y finalmente funcionó. Eso pasó una vez. Naturalmente, esto quiere decir que ha de haber visibilidad, porque si no se sabe cuáles son las armas que se están vendiendo o dónde se producen esas negociaciones sobre esos acuerdos, nada se puede hacer como miembros de la sociedad civil. Pero aquí este es un vacío importante, efectivamente. Si no le importa preguntar en español, porque me siento más cómoda en español y sé que habla español, porque estoy en Barcelona. En relación con las herramientas que tiene la Unión Europea para hacer cumplir sus derechos bueno, me espero. I'm going to wait if you want to listen. Okay. Yes, I'm just waiting for the others. En relación con las herramientas que tiene la Unión Europea para exigir el respeto de los derechos humanos en el exterior, ha mencionado las cláusulas de condicionalidad. Sí. Entre ellas están los sistemas de prevención generalizada. Sí. ¿Piensa que la mejor forma de externalizar los valores de la Unión Europea es intercambiar el respeto a los derechos humanos por acuerdos comerciales? Me refiero, ¿es correcto exigir el respeto a los derechos fundamentales y a cambio facilitar el comercio o beneficios fiscales en las aduanas, etcétera? Lo digo porque sé que hay otros medios, como por ejemplo la formación, la educación, que quizás comparando sean más propios y más eficaces o más... Okay, well, thank you for your question. I think that there are different... Gracias por la pregunta. Hay distintos elementos. En cuanto al primer elemento, podemos intercambiar derechos humanos por acceso al mercado único. Por ejemplo, si volvemos la pregunta del revés, terminaríamos en la cuestión del doble rasero. Efectivamente, pero si no hace eso, eso quiere decir que damos acceso al mercado único, aun cuando sabemos que está transgrediendo diariamente los derechos humanos. Y es simplemente un ejemplo. Seguiríamos teniendo problema porque
criticamos a los Estados miembros cuando exportan armas a determinados estados, cuando se sabe que van a violar derechos humanos o cuando se tienen pruebas de que así ha pasado en el pasado. Pero si no establecemos este sistema, podríamos aplicar esta crítica también a ese ámbito. Es obvio que no puede ser la única herramienta operacional a disposición de la Unión Europea, sino que tiene que estar complementada por otras medidas. Y como decía usted, la educación es crucial, esencial. En el caso del derecho internacional humanitario, esto es clave porque la prevención es el aspecto más importante del respeto del derecho internacional humanitario. Las otras dimensiones, si es demasiado tarde, ya ha sucedido, pues lo importante es prevenirlo antes de que haya actos dramáticos. No puede ser la única forma, pero puede ser una de las fórmulas, entre otras. Muchas gracias. Yo también quiero intervenir en español. Me ha parecido una intervención muy interesante y muy actual, además por dos cuestiones. Una que es una sugerencia, un planteamiento que no sé si has podido tener en cuenta, porque es verdad que no está muy desarrollado todavía, que es que en el artículo 214.5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ya aparece la previsión de un cuerpo voluntario europeo de ayuda humanitaria, que se está debatiendo y discutiendo ahora como cuerpo europeo de solidaridad, con bastante controversia por ahora, pero que podría estar alineado en esa dirección, ¿no? Y que, según cómo se desarrolle en los próximos meses, puede ser una de las plasmaciones jurídicas concretas de esa externalización, si no se queda al final en un planteamiento muy similar al programa de Servicio de Voluntariado Europeo al que la profesora Sofía Corradi hacía referencia antes. Eso como sugerencia, porque sé que es algo que está todavía muy verde, pero podría ser interesante para el enfoque de la externalización del derecho internacional humanitario. Y luego una pregunta que realmente desconozco, si a raíz, por ejemplo, de casos como el que has señalado de Arabia Saudí, en el que se han detectado errores concretos en la venta de armas, la Unión Europea está aplicando también mecanismos para exigir responsabilidad a quienes han cometido los errores, es decir, hemos hablado de llevar ante la justicia a los perpetradores, ¿no? Pero me queda la duda de si estamos dando pasos para llevar ante la justicia a los cómplices, a veces por omisión o por taparse los ojos, que no son perpetradores directos, pero que pueden estar involucrados en la omisión del deber de socorro o directamente en ignorar, vamos, un caso que llamaríamos de prevaricación, ¿no? Hacer algo, aplicar un acto jurídico a sabiendas de que es injusto por las circunstancias de contexto, que me imagino que hay poco, pero bueno, una sugerencia como tema también de futuro. Puesto que no hay control jurisdiccional, como dije antes, sobre esas medidas, tenemos un abismo, un vacío ahí importante y la Unión Europea no puede actuar en este asunto. Lo que sí sucede es que sí están emitiéndose informes de supervisión y en dichos informes los Estados miembros tienen que decir lo que han hecho para cumplir con la posición común. A partir de esos informes se hacen recomendaciones para mejorar la aplicación efectiva de la posición común. Pero una vez más, caemos en mecanismos informales de cumplimiento, puesto que no hay medidas vinculantes de cumplimiento. En cuanto al último aspecto de su pregunta, hay en el derecho de la Unión Europea en general, hay acciones del tribunal en caso de incumplimiento de la ley por no actuar, pero no para el derecho humanitario, puesto que no se aplica aquí, no hay jurisdicción. Pero tal vez en el futuro todo lo que tenga que ver con la PESC
caen dentro de la jurisdicción del Tribunal de Justicia, entonces eso permitirá que las medidas de la Unión Europea, cuando tienen que ver con asuntos externos, estarán también sujetas al escrutinio jurisdiccional del tribunal. Pero por el momento no es el caso. Me ha gustado mucho tu presentación sobre el derecho internacional humanitario. Una pregunta, puesto que has hablado mucho sobre el carácter supranacional del derecho internacional humanitario, los regímenes de derechos humanos, cómo funcionan. Me pregunto si, puesto que se ha dicho que hay un vacío en la política de la Unión Europea, pero ¿qué hay a nivel internacional y a nivel nacional? ¿Las constituciones nacionales están ya acomodadas a estas cuestiones? Desde la perspectiva nacional, pero en relación con la Unión Europea. La pregunta es si los Estados miembros están listos a incorporar algo a nivel de la Unión Europea. No, a nivel de la Unión Europea. Pues bueno, cuando se habla de derecho internacional humanitario, puesto que tiene que ver con cuestiones de seguridad, eso está en el meollo de la soberanía, es un tema delicado y por eso no hay control jurisdiccional sobre esas acciones, puesto que toca al meollo de la soberanía. Por tanto, preveo que las cosas evolucionen a escala de la Unión Europea, pero lentamente, y creo que el marco que presenté anteriormente es el marco básico de las acciones de la Unión Europea. Para que evolucione ese marco a nivel europeo tiene que haber cambios en la seguridad. Sabemos que, por ejemplo, Francia quiere avanzar en ese ámbito, pero no sabemos hasta dónde llegará. Si hay nuevos cambios ahí, probablemente tendremos que hablar más sobre la aplicación del derecho internacional humanitario a la UE y a las Fuerzas Armadas de la UE, porque por ahora la UE no ha tenido que utilizar la fuerza, aunque sí hay operaciones de gestión de situaciones de emergencia. Es de esperar que el Tribunal de Justicia adquiera la jurisdicción. Muchas gracias. No soy jurista, de modo que a lo mejor mi pregunta es un poco inocente, pero tengo curiosidad. Cuando hablas de los derechos humanos relacionados con la dignidad humana, ¿estás hablando de derechos humanos como algo de carácter universal o derechos humanos como algo relacionado con el patrimonio occidental? Porque si es lo segundo, la pregunta es ¿por qué tenemos que externalizar esto fuera? Y externalizar me suena a mí a veces como a imponer, si es lo primero, es decir, si la referencia es a los derechos humanitarios, los derechos humanos a nivel universal, me parece que el problema es qué quiere decir humano y qué quiere decir dignidad, porque la libertad o la democracia puede significar una cosa en un sitio y otro en otro lugar, otra cosa en otro lugar. Muy interesante la pregunta. Lo voy a ver desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, que es el tema de mi presentación. Yo abordo esta cuestión desde el punto de vista universal, para empezar. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la ratificación. O si hablamos de los convenios de Ginebra, se han ratificado universalmente. Todos
los estados de la Tierra han ratificado los convenios de Ginebra. No hay duda de que hay un respaldo de todos esos países y ese endoso, ese respaldo es universal. Por eso no hay duda de que el derecho internacional humanitario ha de entenderse y aplicarse de manera universal. Porque todos los estados se han comprometido a respetar estos convenios. Lo mismo se aplica a la Declaración Universal de Derechos Humanos. No se ratificó porque era un documento aprobado unánimemente en el marco de la Asamblea General, pero aquí tenemos desde luego el respaldo universal. Y cuando vemos los documentos de la Unión Europea, podemos ver elementos que demuestran que la Unión Europea adopta este enfoque universal basado en este respaldo universal. Naturalmente, podríamos decir que esto es, una vez más, una imposición de los valores europeos al resto del mundo, que es neocolonialismo, de que antes era de forma distinta y ahora estamos imponiendo normas, pero en este caso concreto ha sido respaldado y ratificado por todos los estados. De modo que esta crítica no se sostiene. ¿Me puedes recordar el segundo aspecto? Vale, muchas gracias, ya me respondiste. Me muevo yo, ¿no? Tranquila. Anoche tuvimos un breve debate y por eso el tema de la migración no forma parte de tu intervención, pero ¿crees que la cuestión de la migración y de admitir que soy de un país que se ha visto muy criticado por su actitud sobre la migración, ¿crees que esto puede ser o puede tener un impacto en la externalización del derecho internacional humanitario en el sentido de que podría ayudar a los esfuerzos por externalizar para que se convierta en una práctica? ¿O cómo ves el papel de las recientes migraciones hacia Europa en relación con el tema sobre el que te has centrado en tu trabajo? Bueno, creo que cuando hablamos del tema de los refugiados está relacionado con el derecho internacional humanitario, pero no es estrictamente de ello, por eso no lo he tocado. Desde una perspectiva externa, la gestión de la crisis de los refugiados en Europa ha afectado desde luego a la imagen de Europa y de la Unión como líder autoproclamado de derechos humanos, también en el mundo del derecho internacional humanitario. Puesto que aquí yo me refería a los esfuerzos por garantizar el respeto al derecho internacional humanitario, creo que no desde una perspectiva jurídica, pero sí desde una perspectiva política, la imagen de la Unión Europea se ha visto dañada de una forma notable por la manera en que se ha gestionado la crisis de los refugiados. Así pues, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que parece que cuando hay un tema espinoso, pues lo dejan de lado sin más. Se promueven todos los valores, tal y cual, aplican algunas o muchas medidas, pero cuando se ven directamente afectados,
pues se adopta, por ejemplo, con el caso de la llegada de los inmigrantes, se adoptan decisiones en la dirección opuesta. Es problemático, no cabe duda, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el prisma político. Creo efectivamente que afecta y mucho al papel de la Unión Europea como líder en esos ámbitos. Muy bien. Creo que así ponemos fin. Casi hemos llegado a tiempo. Una vez más, Bettina, muchas gracias por tu presentación. Gracias a todos por las aportaciones. Creo que nos merecemos ya el almuerzo. Gracias.